Onda Aranjuez, tu radio, tu voz. Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Mágicos Animales, hoy cerramos pues un ciclo que comenzábamos la semana pasada de cómo recibíamos a nuestros compañeros, a nuestras mascotas y cómo nos despedimos de ellas, y lo hacemos en compañía de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos aquí un texto al que hacíamos referencia la semana pasada, un poema de Amado Nervo, y destacamos algunos de los versos. No pienses, sufriré, no pienses, me engañarán, no pienses, dudaré, ve simplemente diáfanamente, regocijadamente en busca del amor. A veces nos echa para atrás esto, ¿no? De sí, el sufriré. Lo voy a perder, sí. No. Y nos pasa mucho, Pilar, cuando ha desaparecido esa experiencia de estar con una mascota y hemos pasado un tiempo con ellas y tenemos ese momento de duelo, ¿no? De que desaparece la mascota, desaparece físicamente, que no de otra manera, pero desaparece y no voy a volver a coger perro, no voy a volver a tener gato. Eso nos pasa mucho. Eso es un comentario muy oído, sí, efectivamente. Es como que te ha dolido tanto que no quieres volver a que te duela más. Sí, efectivamente, no nos damos... A ver, es muy respetable esa actitud y yo la comprendo. De hecho, yo no he vuelto a tener perro ya, solo tengo gatos, porque fue tremendo cuando se murieron mis perros. Entonces, bueno, todo es comprensible. Lo que yo trataría de aportar a los oyentes, ya hablamos en una ocasión del duelo, en esta casa, y en YouTube está el vídeo, hablaba de naturalizar la muerte, de entender y naturalizar el duelo, entender que es un proceso natural, que es normal llorar, es necesario llorar. Las lágrimas no solamente son para humidificar el ojo, están ahí porque nos sirven. Otra cosa es que no podamos llorar delante de cualquiera, porque luego viene el comentario, pero si solo era un pájaro, pero si solo era un animal. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Es mi familia. Entonces esos comentarios, esos son los que te hacen sufrir, y no tanto ya la pérdida en sí se puede llegar a entender. Hay una autora, una comunicadora animal, Laila del Monte, que tiene un libro y se titula ¿Por qué lloráis lo que no muere? Realmente, ¿no? Llorar es necesario aliviar la pena. Está conectado, como dirían en medicina tradicional china, con la energía de pulmón y tiene que salir hacia afuera. Pero ellos solamente cambian de estado. En las páginas animalistas se habla de cuando cruzan al otro lado del arco iris. Y se quedan dentro de nosotros. ¿Y cómo tiene que ser ese tránsito, ese recuerdo? Porque a veces nos quedamos, podríamos decir, como encallados en determinado momento y nos cuesta mucho el avanzar, nos quedamos con esa pena sin recordar a lo mejor. ¿Cómo nos sugieres que puede ser ese decir adiós a este compañero? El decir adiós es decir hasta luego. Es la manera también de, entender. Hay que entender muchas cosas, Luis. Mira, hay que entenderlo. Primero, nos abruma mucho el sentimiento de culpa, queramos o no. Hay gente que lo ha hecho de maravilla, que el veterinario dice, chapó, qué bien lo han hecho. Y empieza la mente a hilar. Si yo le hubiera llevado antes, eso es algo que nos parece inevitable al ser humano, ¿no? Y es que es algo que engancha la mente. Entonces, en cuanto vienen sentimientos de culpa, la mente decir, no permito que ese sentimiento entre dentro de mí, esa duda. Se hizo todo lo que se pudo, lo mejor posible. La eutanasia es un recurso que se emplea con criterio veterinario y con criterio humanitario. Por desgracia, en animales hay veces que se ha utilizado de más, se ha utilizado por comodidad, por no hacernos cargo, aunque lo pongo en plural, me refiero al género humano, no es mi caso, de cuando ya el animal se hace mayor y dependiente. Por suerte están mejorando los cuidados en ese sentido.
Tenemos incluso piensos de animales ya específicos para animales más mayores, porque también su esperanza de vida en un domicilio es mucho mayor que en libertad, que llevan complementos para aliviar dolores de artrosis, camitas para que al tumbarse en el suelo no tengan tanto dolor de huesos. Es decir, hay tantas cosas ya que nos facilitan su cuidado que lo que nos falta es el chip mental. Hay otro término muy interesante, es el de los cuidados paliativos, que yo comento siempre, porque ya en veterinaria se contemplan los cuidados paliativos en el sentido de que se aplique o no esa eutanasia humanitaria. Con estos cuidados más esmerados, más centrados en el bienestar del animal, en el control de síntomas, cuando no se puede hacer, entre comillas, otra cosa relativa a curar la enfermedad que tenga, pues estos cuidados favorecen que el animal sea él mismo por más tiempo. Eso te da una satisfacción tremenda. Entonces, seamos positivos y cómo superarlo, como tú me dices, cómo no encallarnos en eso, viendo lo positivo. Pues le tuve a cuerpo de rey. Y casi recomendaciones que yo estoy pensando no nos sirven solo para nuestros compañeros animales, sino que nos sirven, porque yo estaba pensando, si aplicáramos esto claro, en el general, ¿no? Por desgracia, mira, yo estoy formada en cuidados paliativos como enfermera desde hace muchísimos años, prácticamente cuando empezaron en España, en los 90, y aún en España, a fecha de hoy, en el 2017, no se están aplicando en seres humanos como nos gustaría. Entonces, claro, es esa filosofía, esa tu demanda, siempre dicen pedid y se os dará. Seamos masa en pedir una mejora en esto y lo conseguiremos con el ser humano y con aquellos seres tan queridos que tenemos con nosotros. Los cuidados paliativos, hay la fundadora, digamos, Cicely Saunders, la creadora del movimiento Hospice en Inglaterra, ella hablaba del dolor total, que es el que siente el paciente cuando no estamos hablando solo de un dolor físico, por ejemplo, por un cáncer, sino además entra un sufrimiento, una depresión, entra ya una desesperanza. El animal como tal no sabemos hasta qué punto puede tener solamente un dolor físico o también esa desesperanza, pero quien sí lo va a tener va a ser su familia. Por eso los cuidados paliativos incluyen también el proceso, la atención en el proceso de duelo. Y eso nos da tanto miedo, ver cómo el otro llora, consolar al otro, estar ahí. Es importante la manifestación, ¿no? Sí, es importante tener un espacio para sacarlo hacia afuera y con el tiempo la herida va sanando y esa manera de cerrarnos de yo no quiero más, pues a lo mejor a la vuelta de la esquina es yo sí quiero, ¿no? Hay autores, a mí me gustó, la otra vez recomendé un libro que se titulaba, creo que lo he traído aquí también el título, Amigo ausente, cómo superar la pérdida del animal de compañía, de Lori Green y Jacqueline Landis. Entonces estos textos, claro, uno en caliente pues no se los plantea leer, pero si ya tienes un diagnóstico, si es bueno ir leyendo, ir preparándote, porque te dan muchas recomendaciones, incluso hasta de cómo saber cuándo ha llegado ese momento de la eutanasia, si es necesario, que muchas veces queda la duda. Entonces, todas estas cosas son muy importantes. Hay un autor en España, a mí me encanta, el profesor Ramón Vallés, es psicólogo, él habla de los cuidados paliativos en pacientes con cáncer, pero todo esto nos sirve porque hablan mucho del tratamiento del duelo. Entonces nos sirve también para nosotros cuando tenemos una pérdida de la categoría que sea. Habrán oído muchas veces nuestros oyentes hablar de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que definió las 5 etapas por las que se atraviesan el duelo. Y esto va a ser, se nos muera un ser querido humano o un ser querido no humano. El duelo le vamos a atravesar igual esas etapas. Hay una etapa de shock, de qué ha pasado aquí, una de negación, esto no puede ser verdad, una de negociación, y si yo hubiera hecho esto o si yo hago esto, ¿no? Una de depresión y una de aceptación. Esas etapas no es que vayan justamente una detrás de la otra, se van superponiendo. Y yo siempre hablo del recurso de la terapia floral, la terapia con flores de Bach, porque va dirigida precisamente al ámbito emocional, tanto del animal como de las personas. Hay un recurso muy importante en cuidados paliativos en la etapa final del animal, que es utilizar el Rescue Remedy con otra flor que se llama Sweet Chestnut, el castaño dulce, que es la de Ya no puedo más, la de la desesperanza extrema. Se hace un preparado de 30 mililitros en agua, 8 gotas de Rescue Remedy, 4 gotas de Sweet Chestnut, se agita, se guarda en frigorífico y esas gotas las vamos echando en el agua de bebida
o, para no darlas a la fuerza, si el animal incluso no va comiendo mucho, en las manos, en caricias, les alivian. Esto lo tengo constatado por casos que yo he tratado. Yo tengo vídeos en internet específicamente en los que hablo de estos cuidados paliativos. Y precisamente las 5 flores que componen el Rescue Remedy correlacionan con el alivio de estas 5 etapas de... proporcionando consuelo y calma de estas 5 etapas de duelo. O sea que te quiero decir qué recursos tenemos. También recuerdo otro artículo que tengo, este es de libre disposición en internet, aunque es algo que está en mi libro, que se titula El dolor, los animales, las flores de Bach y los cuidados paliativos. Entonces, porque no solamente hablo del animal, sino de todo el vínculo que hay alrededor. Pueden ser animales de otra especie con los que esté vinculados o de distinta, o sea, de la misma o de distinta especie. Un perro que se lleva muy bien con un gato, uno enferma o fallece el otro, puede ser que ha fallecido la persona humana y el animal queda hecho polvo. Sabemos casos de animales que incluso en la lápida del cementerio, la puerta del hospital, no se quieren separar, o puede ser cuando nos fallece el animal. Entonces, todo esto, sacarlo hacia afuera, eso es lo fundamental, sacarlo hacia afuera. Hay una frase que yo creo que es más habitual de los que no están acostumbrados o no han tenido compañía de animales de otra especie, que cuando desaparece, fallece, te dicen, cómprate otro. Claro, es que es lo de un clavo saca otro clavo. No tenemos el término medio, o nunca más o ahora mismo, ¿no? Pero todo esto se va modificando en función de la conciencia. Cuando le reconocemos al animal su individualidad y decimos, si es que como otro como él no va a haber. Es cierto que hay gente que justo a la hora de adoptar van buscando un animal de características similares al que tuvieron en color, en raza, en forma. Pero yo creo que eso ya depende del momento de cada uno. Normalmente, por norma, palabras necias, oídos sordos, distingamos las palabras balsámicas y auténticas y verdaderas y que salen del corazón de las que no, las que salen de la mente de gente cerrada o de gente ignorante o que no entienda lo que es el amor y el vínculo, pues ya sabemos que tampoco podemos hacer mucho caso. Y de la misma manera que yo abogaba en el programa anterior por una adopción consciente, también abogo por un duelo consciente, por hacerle, si es necesario, un funeral, por honrar su memoria, porque todos estos rituales nos ayudan, sobre todo en el caso de los niños también, a cerrar el ciclo y a sentirnos más en paz, porque de lo que se trata es de recuperar ese consuelo y esa calma y ese estado de paz que el animal sí quiere para nosotros, desde donde esté, y que nos volveremos a ver. Pues hemos conseguido terminar el programa, por mucho que nos ha costado la emotividad que está inherente en este tema, y me quedo con el último verso de este poema que nos recomendabas: siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Claro que sí. Pilar Zamarra, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias.